Bien, amigos, en el espacio estelar del día nos place recibir al ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, pero todo el mundo lo conoce como Hito. Muy buenos días, Hito. Buenos días, Muy muchas gracias buenos por la días. invitación. Placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Bueno, los precios de los combustibles, la política, los precios, y a ti te deben tener un oído loco preguntándote por la formulita y pidiéndote que la actualice. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? Bueno, lo primero es que hoy no es viernes todavía. No, faltan unos días. Sí, tema recurrente. Hay que entender, lamentablemente, que por más que uno lo explique, hay gente que no lo va a entender porque no quiere. Su objetivo es atacar algo que todos los viernes sale a relucir. Otro sencillamente le afecta de alguna manera en los bolsillos. Y si seguimos pensando que los combustibles tienen una importante carga fiscal, que es el tercer ingreso del Estado, no solamente aquí, en muchos países, el tercero, y que los impuestos es el Congreso que lo coloca. El presidente ha dicho de la reforma de la ley 112.00, la hemos consensuado ya con Hacienda, con Economía y con una serie de economistas, buscando más que nada abrirla, que la gente la pueda desmenuzar fácil, el que se quiera dedicar a entender lo que es un tema regulado, que aquí en cualquier parte del mundo es muy estructurado, ¿verdad? Y quitándonos todo tipo de consideración que pueda tener de discrecionalidad, tanto el ministro como el presidente. O sea, no hacerlo por decreto, sino por ley. Y cualquiera que tenga duda del proceso o de la estructura, que vaya entonces al Congreso, donde habrá vistas públicas, habrán representantes, y ahí en cada segmento se podrá discutir abiertamente. Ese es el deseo de nosotros. Eso fue lo que se propuso y eso es lo que se va a hacer. En relación con eso, por ejemplo, si uno ve los impuestos que tienen los combustibles en los Estados Unidos, que es en cada estado, pero en un estado tienen un 11%, en otro tienen un 13%, en otro un 12,5%, por ahí más o menos anda. Y aquí tienen un 40 y tanto por ciento de impuestos. Casi 50. Casi 50. Entonces, resulta que el combustible lo mueve todo y por lo tanto lo encarece todo. Sí. Es que no hay más de dónde sacar. Sí, bueno, resulta que no somos quizás los más baratos, tampoco somos los más caros, con los países que se parecen a nosotros. Usted, por ejemplo, menciona a los Estados Unidos. Los Estados Unidos produce petróleo, tiene refinerías y tiene otro tipo de comercio. Por ejemplo, usted habla de la variación. Es porque en los Estados Unidos está libre el comercio del combustible. Es la oferta y la demanda. Y son grandes corporaciones. Aquí es un mercado regulado. Aquí no está liberalizado el combustible. Esa es parte de las estructuras o de las ideas que se pueden estar socializando para ver cómo se llega a que la propia competencia pudiera hacer que se reajusten un poco más. Pero lamentablemente aquí hay que importarlo, aquí hay estructuras que van encareciendo. Hoy por hoy nos regalaran el combustible y cuesta como quiera la mitad. De cualquier manera, ya sea que nos lo regalen o ya sea que le ponga tasa cero, porque hay que traerlo. Ya. Entonces, esa es la realidad, pero yo creo que con el tiempo, ahora y lo que hemos estado haciendo ya, relanzando lo que es el tema del gas natural, con un fideicomiso, tratando de cambiar la matriz por la que se mueven no solamente los vehículos, sino también las industrias, los camiones. Ya se comienza con una firma de un acuerdo con Fenatrado para comenzar a cambiar los camiones de carga a gas natural, un gas más limpio, un gas mucho más barato. Hoy día es un 50% La generación mucho eléctrica. más barato, la generación eléctrica industrial. Entonces es un plan serio para buscar cambiar las matrices, para dar una alternativa
mucho más barato, porque lo otro no depende de nosotros. Yo quiero hacerle una pregunta en ese sentido, pero antes de hacérsela, supongo que a usted le gusta el café caliente. Oh, sí. Y a Uchi también, entonces vamos a dejar que pase, ¿verdad? Antes de que se enfríe. Sí, porque se va a enfriar. Sí. Es mejor Además, que un un café café Santo caliente. Domingo. Sí. Usted, y bueno, es la última Gracias. pregunta de este sentido, la única que tengo. Usted es muy activo en sus redes sociales y uno lo ve, y digamos que tiene una de los políticos que mejores imágenes tiene. Entonces Gracias. lo que pasó fue que usted se grabó haciendo aquella fórmula. Sí. Y yo creo que hay momentos en la vida que marcan a la gente, porque nosotros pusimos aquí que usted venía y de una vez comenzaron a hablar de la fórmula. Sí. Yo empezó por eso, hay otros temas, pero evidentemente, yo no sé si usted se arrepiente de haber puesto ese ejemplo o cómo comprender, porque en ese momento cuando usted presentó, hay gente que lo ha hecho, incluso lo ha imitado y hacen de todo, porque fue como, son de esas cosas que uno no sabe por qué, pero se quedan en la memoria. Entonces, si usted se ha arrepentido de haber grabado ese videíto con la fórmula, si es que en ese momento usted no tenía la suficiente información y la cosa salió diferente, ¿qué es diferente entre la fórmula que se proponía entonces y la que hoy puede tener usted como ministro de Industria y Comercio? Absolutamente nada. Y sigue siendo, porque como que esas ventajas que estaban ahí en ese momento ahora no se ven. Esa es la pregunta que... Porque entonces hay que oírla y verla con racionalidad y con, como dicen, verla con los ojos de la cara y oírla realmente y entenderla. En ese momento yo dije, tiene un alto componente de impuestos, lo sigue teniendo. Ya. Y el dinero que se paga en impuestos es del ciudadano, por lo tanto la refinería es tuya, cualquier edificio público es tuyo, porque ¿cuál es el dinero que tiene el Estado? El del ciudadano. Ya, claro. En cualquier gobierno, lo que maneja el Estado es el impuesto que paga el ciudadano. O sea, que interpreta... Ahora, que la tergiversen políticamente. Cuando yo llegué a mí no me dieron los primeros 100 días, a la semana ya estaba. Ya estaban con la fórmula. Entonces, pero Dios exacto. sabe. Entonces hay que entender, Pero y eso es parte de la dinámica de la política, que si hay un ataque para tratar de afectar políticamente, para que alguien que tenga quizás una imagen como lo que usted ha señalado, ver cómo comienzan a golpear no solamente a eso, sino al gobierno. Ya. Entonces suceden ese tipo de cosas. Pero lo importante, yo creo, en este momento, es, por ejemplo, lo que ha estado sucediendo en el ministerio, que sí son cosas reales y palpables. Por ejemplo, ayer, nosotros fuimos a Jaina a inaugurar una zona franca. Lo Sí, comentamos. eso lo Y comentaba. entonces sucedió que la primera prueba PCR aprobada por la FDA que se fabrica en el mundo Es la esta. hacen manos dominicanas, que en 30 minutos a usted le van a decir si usted tiene COVID o no. ¿Qué se va a hacer con esto? Por ejemplo, usted va a un torneo de fútbol y le van a decir, aquí está su ticket y aquí está esta prueba. Para usted entrar me tiene que traer esta prueba. No tiene que ir al laboratorio, esperar 24 horas, 72 horas que le den la ¿En prueba. cuántos minutos? En 15. En 30 minutos. En 30 minutos. En 30 Eso es minutos. rápido. Y Pero tienen lo- un compromiso de producción para el país esta... Bueno, casualmente empresa. ayer nos dijeron que no pueden dar en venta una parte. Ahora van a comenzar a producir apenas 1.2 millones de estas pruebas mensuales y tienen una gran demanda. Llegarán a producir casi 2 cuando se acople, porque comenzaron esta semana. Pero lo importante de esto es que son manos dominicanas, Sí, el capital de hecho esa en empresa. República Dominicana. El capital de esa empresa. Americano. Americano. Entonces, Americano. eso es lo segundo más importante. ¿Por qué es lo segundo más importante? Porque hay una situación que le llaman nearshoring, que es una política de los Estados Unidos desde hace un tiempo, desde el gobierno anterior me refiero, del gobierno anterior de los Estados Unidos, de atraer los capitales americanos que están en Asia. Las guerras ahora no son con misiles, son económicas. Entonces, cuando a los capitales americanos que están en Asia le dicen venga para las Américas, tienen que buscar dónde colocarse. Y en República Dominicana es una realidad. Ya nosotros tenemos más de 5 empresas de capital americano que se pudieran haber instalado en Asia o ampliar sus operaciones en Asia, y lo que han hecho es que han venido para la República Dominicana. Y estos son 550 nuevos empleos, ayer solamente. Aquí piensan que los dominicanos nada más
cosemos un pantalón o una camiseta o un calzoncillo. No, no, alta tecnología. ¿Qué tanto se ha diversificado la producción de la zona franca? Muchísimo. Nosotros hoy día... porque materiales médicos hace tiempo, digo, no hacían pruebas PCR, ahora las hacen. Pero materiales en ningún médicos... sitio del mundo, es aquí por primera vez, sí, en República Dominicana. Nosotros, por ejemplo, competimos en un equipo que se hace desde cero hasta entregarlo en el hospital para separar el plasma de la sangre. ¿Con quién competimos? Con Japón y con Alemania. Entonces, eso son realidades. Nosotros, el mes de marzo, pasamos de un techo de 1.000 millones en exportación que nunca se había llegado a República Dominicana a 1.116 millones. Eso son realidades, eso no son promesas, ni eso queda a la apreciación de que alguien quiera calcular o tergiversar algún anuncio. Eso son realidades. Nosotros tenemos 7 meses que rompemos récord en exportación histórica en las zonas francas, en las industrias, inversión extranjera y local, que han decidido hace 8 meses confiar en una nueva gestión de personas que han estado, como nosotros, con una ruta industrial, visitando toda la cadena de producción de República Dominicana. Una nueva fábrica de vidrio, Nestlé invierte 70 millones de dólares en diferentes cosas, se aprueban 3. En esta semana inauguramos 2 plantas de agua nueva, Tetra Pak, con el envase de reusable. Pero hay 2 fábricas de cemento que están instalando 2 molinos nuevos, 500 millones de dólares, 100 y pico cada uno. Entonces, esas son cosas que son reales, que no caemos en las cosas que realmente son de comercio y que la conoce todo el mundo. Entonces, sería interesante que nosotros nos demos confianza a nosotros mismos, y que veamos también las cosas positivas y positivas en un mundo que con la pandemia no somos nosotros solamente que estamos golpeados. Aquí hay otra pandemia, la de las bebidas de fabricación ilegal, que de manera impropia le dicen fábrica de bebidas adulteradas. No, no son adulteradas, están hechas así con ingredientes que matan, fundamentalmente el metanol, aunque no el único, porque tienen thinner también, le echan muchísimas cosas. Entonces, el gobierno parece que está decidido a tratar de controlar esta situación a través del metanol. El metanol es importado, es mortal su ingesta, pero por algún motivo lo echan, no sé si es para el color o qué, o para que la gente se ajume, a tal extremo de que se mueren, ¿verdad? Pero resulta que el metanol se usa en talleres de refrigeración, en talleres de pintura de carro. ¿Cómo controlar las cantidades cuando se usa en tantos talleres? Es una situación que, recuerden, no es una excusa, porque nosotros y el presidente creen en la institucionalidad y le damos seguimiento. Pero en el tiempo que llegamos, bueno, el tema de la pandemia pasa Semana Santa, que parece que es una fecha donde regularmente se consume alcohol, y los delincuentes que se meten en ese tipo de cosas, que son asesinos, criminales, porque eso obviamente que matan, utilizan esa fecha donde hay mucha demanda. A mí me llama la atención, a propósito de eso, que desmantelaron una fábrica aquí, otra allí, otra más para allá, y no veo los nombres de los dueños, de los que están matando gente. Es un genocidio. Es un genocidio. Estamos hablando de más de 100 muertos nada más en este mes. Y un suicidio también. También. Porque tiene puntos interesantes de estudiar. Por ejemplo, eso solamente va a una parte de la sociedad muy deprimida económicamente y con materiales que son materiales muy rudimentarios y rurales. Por ejemplo, aquí hay otro tema detrás de eso, que es que le hacen daño a marca país, a industrias que tienen más de 100 años, bueno, y entonces comienzan una guerra qué peligroso. Desleal, qué peligroso, y sucia, tratando de hacerle daño
a marcas muy reconocidas y que tienen todo tipo de procesos certificados, tanto de República Dominicana como de Europa Y y de oye, los qué Estados peligro. Unidos. Ayer desmantelaron una, ¿tú sabes dónde? En Punta Cana. Centro turístico. No, en Punta Cana no se desmanteló, Sí. se desmanteló en San Pedro de Macorís. No. Hubo dos. No, Déjame buscarlo aquí. Lo Yo tengo estoy por ahí. seguro de lo que le... Sí. de lo que le Aquí estoy está, diciendo. en Verón. No. Si me pueden poner las imágenes ahí. En Verón. ¿Cómo se llama el título de la información? eh, Verón SS, por Verón favor. SS. No. Desmantelan fábrica clandestina de bebidas alcohólicas en Punta Cana. Eso me parece y me permito, porque nosotros tenemos y coordinamos los trabajos y tenemos las informaciones de los servicios de seguridad y de inteligencia, y habrán ido a un colmado o algo así. Se Míralo aquí. desmanteló una fábrica en San Pedro de Macorís, en Los Llanos, ayer en la mañana, en un sitio como lo que usted señala, rural, en el medio de la nada. Sí. Habían 10 tanques de 220 galones cada uno, con alcohol, igual que la semana pasada. Lamentablemente son procesos muy difíciles, porque o tardan a veces las órdenes de allanamiento, y cuando se llega, resulta que pareciera que le han comunicado a las personas que iba a haber un proceso. Aunque, bueno, estas imágenes que Telesistema está identificando como provenientes de Verón, Verón es amplísimo, pues, porque no se ve que sea una fábrica grandísima, No, una casa con una estructura, digamos, porque por ejemplo la que hace 2 días desmantelaban, creo que en Monteplata, donde fue una grandísima que tenía En Guerra. En Guerra. Guerra. Ese era un alambique. Ese sí tenía una estructura Ese es un grande. alambique. Ahora bien, Ito, usted, la información, ¿cuántas empresas en República Dominicana traen metanol? ¿Qué cantidades traen? Hablan de que hay un incremento. ¿Se están investigando esas empresas? O sea, porque esa es como la matriz. Sí, el presidente de la República, antes de salir de viaje a España, nos dio instrucciones, y ahí lo lideró la señora vicepresidenta, y se hicieron mesas de trabajo con todos los organismos por primera vez en la República Dominicana, que se persigue de una manera seria y que se actúa de una manera firme para que quede ya una estructura para darle seguimiento. Y se terminaron de emitir, de presentar, se van a firmar 2 decretos, uno para seguir todo lo que es el proceso de importación y de manejo del etanol, y otro para los procesos de seguimiento de la fabricación y comercialización y de la regulación, que ya lo contiene la ley, pero que no se habían hecho los reglamentos desde el 2019, de la ley de ilícito 1719, que persigue los hidrocarburos, el alcohol, el cigarrillo, y que persigue los medicamentos falsos también, que es una unidad muy especializada, reforzada ahora por el presidente de la República con la modificación del decreto también, que es el SECON, proconsumidor de una manera activa, y entonces a seguir por primera vez con los procedimientos ante la justicia de personas que ya están arrestadas, pero que ya lleva un proceso diferente para que no se caiga, que eso es lo que no entiende a veces, y quizás los mismos que están en las estructuras de persecución, que hay que ir y presentar, como dice la ley, con los organismos que dice la ley, seguir la custodia de la prueba con la debida rigurosidad, porque si no tú llegas al juez y entonces ahí los abogados, bueno, pues utilizan los argumentos que la ley le permite, y el juez entonces suelta a la persona y no se puede meter preso. Y eso es parte de lo que se está estructurando, de que se pueda perseguir adecuadamente. Y en esto ha jugado un rol importantísimo la DGI, porque lo primero es, por ejemplo, con los cigarrillos, el 52% de mercado ilegal en la República Dominicana le quita más de 10.000 millones de pesos de entrada al Estado y de trabajo a los dominicanos. Claro. Solamente en ese renglón. Lo mismo pasa con los alcoholes, y la DGI ha jugado un rol importantísimo con eso, igual que la Dirección de Aduanas, igual que lo que ha pasado con cada uno de los estamentos que están dando apoyo, y bueno, tendría que comenzar a enumerarlos uno por uno, pero se ha acoplado por primera vez en la historia un proceso. Fíjense que en esto le preocupaba al presidente, y él decía, bueno, ¿por qué hacemos? Porque hay una cantidad que ya quizás está en los tramos de los colmados,
de los más infelices de la sociedad, porque vuelvo y repito, ustedes no han oído un restaurante, ustedes no han oído una discoteca, ustedes no han oído, siempre son los más infelices que no van a comprar una botella, sino que van a comprar una cuarta, dodeo, un chin, y entonces lo barato le sale caro. Y entonces nos enfocamos no solamente en el desmantelamiento de algunas industrias, sino también en ver cómo en los colmados, en los sitios donde los servían, se desmontaban y apenas, una muerte muchísimo, una, pero de 10, de 12, de 2 a 0 ya, o este fin de semana que se registró una. Yo creo que vamos ¿Cuántos avanzando. muertos tenemos en total? Porque usted tiene cifra más actualizada que nosotros, porque lo que tengo entendido que es más que lo que se ha dicho públicamente. No, sí. Solo en Bonao habían 45 internos intoxicados en un fin de semana. Entonces es mucho más que lo que la prensa ha divulgado hasta ahora. ¿Qué datos tiene usted? Usted lo ha dicho sin darse cuenta, me pasaba a mí también, que el levantamiento son intoxicados, pero hasta que no lleguen a hacerle una autopsia no sabe intoxicado por qué. Y entonces esa es la diferencia. Rondan los 100 muertos, sí, pero cuando el levantamiento se hace porque llegan... En este mes. No, de principio de año ahora. Bueno, esas son las que se han publicado. Bueno, exacto, lo que se ha publicado son 100 más o menos. Sí. No es una excusa. ¿Y cuántas personas enfermas por consumir alcohol? ¿Qué dato no, tiene el ministro? 250 y pico. 250, sí, según los enfermas, no muertas. Exacto. Y intoxicadas por otras razones. O sea, si ponemos todos los intoxicados juntos, son como 145. Pero eso no quiere decir que sea por alcohol. Me luce que hay más que la cifra, porque solo en un hospital, solo en una provincia, y ese sí que es un dato, 45 es gravísimo. Yo le estoy dando los datos de anoche de policía y salud. Entonces, ¿total? Total, rondamos los 100 muertos por alcohol. Por alcohol. Sí. Eso es en lo que va del año. En lo que va del año. ¿Y enfermos por consumo de este tipo de alcoholes? 250 y pico. El comercio interno también le toca a usted como industria y comercio, ¿no? Alguien decía el tema de las regulaciones, porque nosotros ahora nos quedamos del alcohol porque mata, pero yo recuerdo en San Pedro de Macorís, en el mercado de San Pedro de Macorís, cómo iban los ratones saliendo, el desastre, digamos, que los sectores populares de lo que consumen, del comercio del pollo, de la carne que no es segura, de los mataderos, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que la gente come, con lo que se distribuye y la forma en que es. ¿Qué tiene de planes el Ministerio de Industria y Comercio? ¿Le toca a otra entidad de que sea decente un poco ese comercio? Yo creo que es una labor conjunta de todos los dominicanos. Fíjense lo que pasa con el alcohol, son los más infelices los que están sufriendo. Con eso les quiero decir, por ejemplo, que los mataderos no nos toca a nosotros, le toca a otro ministerio, pero yo creo que es una labor conjunta. Proconsumidor tiene una labor muy activa ahora de dar seguimiento a los temas de salubridad, se está haciendo una labor, por ejemplo, de salud pública ahora con el relanzamiento del registro sanitario, que anteriormente era algo casi imposible, ahora se está estructurando. He oído al ministro en buscar separar el registro para que fluya de otra manera, lo que es medicamento, lo que es comida, lo que es cosmético, por ejemplo. O sea, se está trabajando en todo lo que es ese sentido y todo eso nos preocupa. En este programa, desde el gobierno anterior, venimos señalando, denunciando casos de registros de medicamentos que han probado ser mortales, como por ejemplo un anestésico que se usa y que ha causado la muerte de varias mujeres. ¿Cómo es que esas cosas pueden suceder? Yo creo que... y hay uno de esos medicamentos que hemos denunciado aquí, que ha producido muerte hace años, y lo siguen autorizando. Digo, no sé ahora, en este momento, pero al menos casi como en los finales del gobierno pasado fue Edith, ¿verdad que sí? Que lo estuvimos tratando aquí. No, a principios de este año. Y después de eso también. Después que llegó Plutarco Arias, lo tratamos con el mismo ministro porque había un medicamento que produjo problemas de algunas muertes y sospechas de un anestésico, que era un laboratorio que ya en el año 2013 habían tenido 6 mujeres muertas por el mismo anestésico, pero como que se reciclan, porque uno nota como que las historias se repiten. Uchilo que pregunta, ¿cómo usted cree que pasan ese tipo de cosas? Bueno, lo primero es que esa no es mi área. Sí. Vamos a ponernos claro ahí. Lo segundo es que recuerdo igual que ustedes,
que incluso desmantelaron laboratorios de medicamentos falsificados y hubo presos en su momento. Y yo creo que es un reto que tenemos por delante y sí he oído que se está trabajando en eso, que se está reestructurando el tema del registro sanitario, que se está agilizando y que se le está dando seguimiento. Ahora, lo que nos toca a nosotros, de Industria y Comercio, con la tutela, por ejemplo, del tema de los ilícitos, ley 1719, ya se puso el reglamento a vistas públicas, se terminó y se está habilitando un decreto que ha pedido el presidente Abinader y que se creó una comisión con el AIRD, con aduanas, con el Ministerio de Industria y Comercio, con la consultoría jurídica, con la Dirección Nacional de Control de Drogas y con todos los estamentos que tienen que ver con ilícitos para terminar de lanzarlo y darle fuerza a eso y ocuparnos entonces nosotros de parar esa situación que en todo el mundo lamentablemente es una actividad ilícita que hay que combatir. ¿Y tú no? Sí, no. El metanol, para volver a eso, ¿confía en tener el control de eso en el país? Curiosamente, son 6 empresas que los traen, claro que se puede tener el control. Ahora, si no se le daba el seguimiento anteriormente, quién sabe lo que había y dónde estaba. Todo eso hemos tenido que buscar la manera de irlo recogiendo. Suerte que son personas, la mayoría, que han respondido adecuadamente, que son casas reguladas y han ayudado incluso a salir a recogerlo, porque usted decía... ¿Y cómo se al reguló? inicio, ¿cómo? ¿Lo vendieron? Bueno, se hace thinner, se pintan los carros con ellos para que la pintura seque más rápido, tiene que ver con refrigeración, pero hay que llevar un récord y hay que saber a quién se le vende y a quién se le despacha. Y entonces eso es lo que ahora con aduana, que está haciendo una labor extraordinaria, y la Dirección de Drogas también, junto con los registros que eso tienen que tener para entrar al país y darle el debido seguimiento a cada manejo de eso, se está haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Hijito Bisonó, por estar Gracias aquí. a ustedes. Creo que es la Gracias primera para vez mí. después que usted es ministro de Industria. Así es, siempre Esperamos me que- gusta dar la cara, hay estrategia de no exponerse mucho, ¿Y por qué pero a no? mí me gusta compartir además con personas inteligentes y buena conversación. Luego Ya. nos quedará que Con señora Carolina. Santana, ¿verdad? Sí, También participe en la entrevista. próxima entrevista. Gracias por estar esta mañana. Vamos a la pausa. Tenemos mucho más aquí.